¿Qué tal, gentecita? Sean bienvenidos a un nuevo video, donde, como ya es costumbre, analizaremos a fondo el contenido nuevo que nos ofrece la más reciente actualización de Refinery Capes 2. Por lo que he podido observar hasta el momento, esta actualización se ve prometedora. Y un detalle que se agradece bastante, es que no parece incluir elementos modelados mediante inteligencia artificial, tal como pasó con la actualización de Pascua. Aquí vamos a revisar todo, a excepción de un objeto que me resultó imposible de obtener para este video, el cual mencionaré al final. Y ahora sí, pónganse cómodos, porque se va a poner bueno. Para esta ocasión, todo gira en torno a los nuevos meteoritos que podemos invocar mediante tótems, los cuales contienen minerales inusuales y sumamente valiosos. Para saber más del asuntillo, debemos irnos a Roswell, específicamente a la zona donde solía haber cantidades exageradas de carbón. Vaya, resulta bastante gratificante ver que un punto de interés se ubica finalmente fuera de Nova Bay. Me parece que empezamos con buen pie. Una vez en el sitio, encontraremos a varios científicos que ofrecen una serie de misiones necesarias para desbloquear cosas nuevas. Sin embargo, les advierto que requerirán maquinaria y herramientas de la plataforma petrolífera para progresar. Luego de haber conversado con cualquiera de estas personas, se nos pedirá traer a este lugar lo siguiente. 1. 10 botes de gasolina. 2. 10 botes de aceite, ya sea industrial o mineral. Pueden combinar ambos si es que no pueden conseguir 10 de uno solo. Y 3. 5 piezas de maquinaria, las cuales se crean en el fabricador, utilizando 5 unidades de caucho y 5 de acero cada una. Aquí abro un pequeño paréntesis para destacar lo bien modeladas que están estas piezas. En lo personal, me gusta mucho su diseño, hasta creo que podría decorar mi base con estas piezas. Tras entregar los materiales, el taladro del técnico quedará reparado. No obstante, todavía deberemos pagarle 25.000 créditos para iniciar la excavación. Un poco caro, pero en fin. Al finalizar el proceso, recibiremos el tótem de invocación, y además, también recibiremos a nuestro queridísimo horno Atom 8. Para quienes no lo recuerden, este horno regresa épicamente desde la primera entrega de Refinery Capes, y que esta vez, regresa para ayudarnos a procesar materiales de origen alienígeno. Lo mejor de todo es que, para futuras excavaciones, ya no es necesario repetir todo el trámite inicial. Solo se nos solicitará un bote de gasolina, uno de aceite, y los 25.000 créditos correspondientes. Y aquí viene un dato interesante. Resulta que existen dos variantes de tótems, el solar y el lunar, que corresponden a los dos técnicos ubicados en las rocas naranja y morada respectivamente. Cada elección traerá minerales únicos dependiendo de cuál elijas. Ahora bien, para utilizar nuestro tótem, primero debemos conseguir un pergamino antiguo, objeto que se encuentra en cofres de oro o plata con una probabilidad algo absurda, como ven en pantalla. Ya con el pergamino en nuestro poder, debemos dirigirnos al Monte Adam, específicamente a la entrada de la cueva de Nubenita. Después, vamos a ir a esta pequeña cueva, en donde encontraremos un pedestal donde colocaremos el pergamino para abrir una puerta de piedra. Dentro, hallaremos el altar con otro pedestal donde debemos poner nuestro tótem. Al iniciar el ritual, aparecerá la palabra Baitilia en la pared, otra legendaria referencia a Refinery Capes 1.
junto con un dibujo tallado de la zona de impacto y un temporizador. Generalmente, dispondremos de 5 minutos para llegar al lugar antes de que caiga el meteorito. Si bien la animación de impacto está reutilizada, la recompensa ahora es superior. Podremos encontrar minerales clásicos como la piedra lunar, piedra solar, tormedita y dumortierita, además de nuevos recursos como el árbol lunar y el árbol flameante. La mayoría de estos minerales pueden ser refinados con la ayuda del horno Atom 8, mientras que la madera puede procesarse en un aserradero industrial. Es importante aclarar que los dos nuevos meteoritos no sustituyen a los meteoritos comunes, ya que estos últimos seguirán cayendo de vez en cuando, con todo y sus minerales de siempre. Eso sí, lo único que cambió de ellos, es que los restos del meteorito ya no desaparecerán como antes. Y bueno, eso sería todo respecto a los meteoritos. Pero esperen, hay algo más. Cerca de la zona de venta de Silver, se instaló un área de eventos presentada por la empresa Odion. Se trata de retos comunitarios donde todos los jugadores deben colaborar para alcanzar una meta y recibir recompensas. Normalmente, el objetivo va de recolectar ciertos materiales para llenar una barra de progreso. Aunque ahora mismo no hay un evento activo, al inicio de la actualización hubo uno, donde, al donar cualquier tipo de mineral, recibías una caja misteriosa con trophies temáticos de los meteoritos. Ya saben, para la colección. Estén atentos las próximas semanas para participar. Y ya para terminar, les mencionaba que hubo algo que no pude conseguir, y eso fue la nueva herramienta, el nuevo báculo del rayo estelar. La razón por la cual no pude conseguirlo, es que, al igual que en el primer juego, dentro del meteorito puede venir una estrella caída. La cuestión, es que dicha estrella tiene apenas un 10% de probabilidad de aparecer en cada meteorito. Si a eso, le sumamos las probabilidades de obtener un pergamino antiguo de los cofres, el proceso se vuelve molesto por culpa del RNG, pues conseguir ambas cosas depende de grindear mucho. Pero no se preocupen, mi plan es seguir intentándolo hasta conseguir ese báculo para mostrárselos en un shorts. Además, he logrado percatarme de que ahora el fabricador ya acepta algunos de los nuevos materiales, como la piedra lunar, la piedra solar, la madera flameante, y la madera lunar. El problema, es que no sé muy bien para qué fin, ya que en la lista de recetas no aparece nada que los utilice, aunque quizás tenga algo que ver con la misión del báculo, pero solo estoy especulando. Si de casualidad alguien ya logró pasar la molesta misión de la estrella caída, y sabe algo al respecto, por favor pónganlo en los comentarios. Como habrán notado durante todo el video, gran parte de esta actualización no es solamente contenido nuevo, sino que decidieron hacerle un verdadero tributo a la primera entrega. Desde el regreso del horno Atom 8 y minerales clásicos, hasta la aparición de un objeto extremadamente raro dentro de los meteoritos para la creación de una nueva herramienta. Se nota que los desarrolladores finalmente aprendieron de sus errores de la actualización pasada, y decidieron traer nuevo contenido de mejor calidad, y lo más importante, hecho a mano. Pero díganme, ¿cuál es su opinión sobre esta actualización? ¿Les gustó? ¿O creen que deberían solucionar o mejorar algún aspecto? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. En cuanto a mí, yo me doy por bien servido con que no hayan puesto un vehículo para comprar con Robux. Pero bueno, muchas gracias por verme, o bueno, ver el video. Si les gustó, no se olviden de darle like. Y si quieren ver más de este tipo de videos todos rascuachos, pueden suscribirse al canal para no perderse nada sobre nuestro juego favorito. En fin, nos vemos en el siguiente video.